iremos experimentando el poder que tiene su palabra, en la cual nosotros poco a poco hemos ido detallando, ¿verdad? Cada vez que leemos, cada vez que el Señor nos abre el entendimiento en el momento que hacemos un momentico de pausa en la escritura, en la palabra del Señor, el Señor nos enfoca allí en ese texto, en ese tema, nos enfoca para que veamos muy bien, ¿verdad? Visualicemos bien cuál es el mensaje que Dios quiere darnos a través del versículo. Entonces, eso es cuestión de fe. Es cuestión de fe, es cuestión de creerle a ese Dios todopoderoso que todo lo ha hecho por cada uno de nosotros. Bendiciones, bendiciones, pastora, pastor, hermana Amparo, hermana Elizabeth, hermana Lupita, hermana Joana, hermana Miriam, hermano Mauri, hermana María. Bendiciones a todos mis hermanas, cada uno por nombre que se encuentran aquí, acompañando a la hermana Isabel, la hermana Lenny, bienvenida, Vivi, que se encuentra acá también presente. Estamos realizando una vigilia de poder, y hemos titulado esta vigilia Es cuestión de fe. Cada uno, ¿verdad?, tiene una historia que contar, cada uno tiene una vivencia, una experiencia en la cual muchas veces no creemos a las cosas, y lo digo de una manera de que a veces nos quedamos como en shock, así como viendo, wow, ¿y cómo sucedió esto? Y cómo sucede, o sea, y verdad que uno le busca una explicación a las cosas que muchas veces nos sucede. Un ejemplo, ¿no? Una vez voy por una recta, eso fue ya hace alrededor de 10 años, por ahí. Tenía mi primera motica, andaba en una moto siempre motorizada. Ahorita me regalaron un casco, creo que fue el hermano Mauro. Gracias, hermano. Andaba con una moto, ¿verdad? Y iba en una recta, pero a la mitad de esa recta había un cruce. Venía un auto del frente hacia acá, pero no metió luz de cruce, y yo iba recto, y iba en mi motica, ¿verdad? Pero sabes que cuando uno va conduciendo, debe tomar todas las precauciones a vida y por haber, porque uno no sabe. Siempre hay alguien que viene distraído con un celular en las manos, viene distraído en una llamada telefónica y no se enfoca en el camino, ¿verdad? Sabiendo la responsabilidad que lleva un conductor, que lleva un chofer. Y este chofer que venía de frente en un auto Zephyr, me recuerdo, trabajaba para una línea, aquí se le dice línea de transporte. Bueno, él trabajaba por una línea de transporte, y cuando voy derecho, menos mal, le doy gracias a Dios que, que iba a una velocidad adecuada, el auto cruza inmediatamente, y yo pude maniobrar la motica que llevaba, maniobrar, porque me saqué un pie del lado izquierdo y lo coloqué en el posapié de la parte de atrás de la moto, y a estilo Rápido y Furioso me coloqué del lado ahí. Eso es lo malo también de estar viendo tanta película. Me puse del lado y por allí pasé rozando el parachoque del carro, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, hermano, gracias. Pasé rozando el parachoque, pero allí había mucha gente alrededor de la calle, acosteado, porque habían casas allí, había mucha gente, y era como que estaban esperando la filmación de la película de la quinta saga, de la saga de Rápido y Furioso, porque a mí nadie me dijo que yo iba a filmar esa película, y entonces iba a filmar esa escena. Y ellos como que esperaban, porque todos se enfocaron en mí. Porque cuando yo hago esa maniobra, que ni siquiera la había pensado hacer, hago esa maniobra y voy enfocado allí, todos se pusieron las manos en la cabeza, o sea, pensando ya listo, salí volando. Y ellos, como no vieron helicóptero, eso no estaba metido en la parte
de la afirmación, de salir volando y tomarme de la escalera del helicóptero, no estaba metido allí. Y yo no vi otra cosa más que a Dios metiendo su mano, no vi otra cosa más allí, porque de la manera que yo iba, claro, no iba a una velocidad excesiva, pero sí era una velocidad como para volar y suceder lo peor. Y gracias le di al Señor porque no me atacaron los nervios, sino que me coloqué del lado y ahí mantuve la velocidad, crucé el carro, me subí en la moto en la misma trayectoria y no pasó nada. Sí, la gente, wow, no sé, porque allí no habían las cámaras, ¿verdad? Me hubiese gustado grabar esa escena, esa parte allí, no sé. Si de pronto salga en la última película de Rápido Furioso, como dije. Pero es cuestión de fe. Solo es creer de que cuando nosotros salimos de nuestra casa, nos encomendamos a ese Dios todopoderoso que todo lo conoce, que todo lo sabe. Él sabe lo que nos va a suceder a nosotros saliendo de la vivienda y cuando regresemos también. Es cuestión de fe. Yo solamente me pongo en las manos del Señor, le digo, Señor, yo no sé que de lo que tú me vayas a librar, pero me encomiendo en tus manos, porque en tus manos estoy seguro, en tus manos. Lo que suceda, sucede porque así tú lo permites. Por lo que entonces yo me encomiendo en tus manos, y tú que me guíes, tus ángeles me acompañen, me defiendan, me protejan. Ahí voy más seguro. Y ahí salgo confiado en el Señor. Ahí salgo confiado en el Señor. Es cuestión de fe. Bueno, pero quisiera que mis hermanos, mis hermanas hablasen, se presentasen. Por lo menos aquí hay quizás gente que no nos han acompañado en la trayectoria de vigilia. Gloria Mendoza, Dios te bendiga. Gracias por estar aquí acompañándonos. Quisiera que mis hermanos, ya casi finalizando esta vigilia, pudieran decir, ¿verdad?, que Él les ha aparecido en la trayectoria de esta vigilia, por lo menos algo de lo que han aprendido. A ver si han aprendido, no sé, quisiera saber verdaderamente qué es lo que le ha quedado de esta vigilia, que a mí me ha gustado porque he aprendido mucho. Hay cosas que quizás tenemos y no las contamos porque no ha llegado el momento, quizás no se da el momento de hablarlas, como esta, de esta afirmación. Ustedes no sabían que yo pertenecía a la saga, no sabían que había hecho esa afirmación en Hollywood, pero no fue en Hollywood, fue aquí cerca de mi casa. Pero bueno, por lo menos aquí toca la oportunidad de decirle y aquí se lo digo. Así que bueno, pastora, bendiciones, bienvenida. Pueden abrir sus micrófonos, por lo menos saludarnos. Amén. Que todo lo malo es para ti. ¿Por qué? Porque el enemigo también viene y empieza a hablarte, ¿verdad? Y hay que saber, conocer cuando nos habla el enemigo y cuando nos habla nuestro Señor. Porque el enemigo te viene a confundir. He escuchado muchas personas que dicen, es que yo desde que entré a los caminos de Dios, todo me ha ido mal. Desde que entré yo, todo me ha pasado. Pero no es eso. Lo que pasa es que no nos habíamos dado cuenta, porque estábamos entretenidos en otra cosa. Así es que yo tengo ese privilegio, ¿verdad?, de que me han dejado desenvolverme en este ministerio, en poder hablar, en poder decir lo que uno verdaderamente siente, ¿verdad? Porque a ninguno le vamos a dar gusto, como dicen. No importa que tú seas cristiano, no importa. Tenemos valores, tenemos que pensar también en lo que somos nosotros. Porque yo caí en esa mentira de decir, es que yo soy cristiana y yo tengo que aguantar esto, yo tengo que hacer esto, yo tengo que decir esto, y yo tengo que callarme, y si hay cosas en mi casa, yo no tengo que decir nada. No, porque Dios ha dejado todo eso, ha dejado la ciencia, ha dejado personas preparadas para que te ayuden mentalmente. Sí, nuestro Señor nos sana, nuestro Señor pero también ha dejado la ciencia.
Y a veces queremos que el Señor haga todo, pero Él no va a venir y te va a dar el medicamento. Él no va a venir y te va a dar lo que necesites, porque es espiritualmente. Tu fe tiene que creer en que el doctor, el Señor lo va a usar para que te dé lo mejor, para que sanes pronto, ¿verdad? Eso es lo que yo he visto, hermano Edwin, en el camino del Señor. Me han pasado muchísimas cosas, mis hermanos, desde enfermedades, muchas cosas en mi casa, mis hijos. Yo tengo 2 hijos nomás, ya son grandes, pero nosotros como madres nunca vamos a dejar a nuestros hijos de orar por ellos, de ver por ellos. A veces decimos, no, pero tu hijo ya es harina de otro costal. ¿Cuál harina de otro costal? Si yo lo tuve, ¿cómo va a ser harina de otro costal, verdad? Y así dicen, ya tus hijos ya crecieron, ya se casaron, ya déjalos, ya esa es harina de otro costal. ¿Cuál? Es de mi harina. Y a veces tenemos eso, ¿verdad? De decir, ya, déjalo. Pero no, mi hermano Edward, nuestros hijos como madres siempre van a ser nuestros pequeños. Aunque ya tengan 40, 50 años, siempre estamos orando por ellos y pidiéndole a nuestro Señor por nuestros hijos. No importa la edad que tengan. Siempre como madre vamos a tener eso. Y aunque nos digan que nuestros hijos tienen mamitis, nada de mamitis. Nosotros oramos por nuestros hijos. No porque tú ores por tu hijo o porque tú le ayudes a tu hijo. Vamos a decir esas cosas, ¿verdad? Pero siempre hay un balance. Siempre hay reglas. Porque tampoco te vas a dejar de muchas cosas también, ¿verdad? Yo siempre a mis hijos, cuando ellos empezaban a alzarme la voz, yo les decía, hey, yo soy tu mamá. Soy tu madre, a mí no me grites, porque yo soy tu mamá. Y así yo les decía a mis hijos o a su papá cuando querían pasarse, ¿verdad? No, aquí tu papá no. Tu papá no le vas a gritar, a tu papá no le vas a faltar el respeto, porque es tu padre y no le vas a faltar el respeto. Y desde pequeños así yo les decía a mi hermano Edward, porque usted sabe que en la escuela les enseñan tanta cosa. Pero yo así a mis hijos desde pequeños siempre les enseñé el respeto a nosotros, a sus padres, ¿verdad? Y tú desde pequeñito si le enseñas a tu hijo a que te respete, hermana, hermano, tu hijo lo va a entender. Tu hijo lo va a entender. Tú dile, yo soy tu mami, no me tienes que hacer eso. No me tienes que alzar la mano. Veo ahora pequeños que les pegan a su mamá. Lo veo en la calle, hermano, niños de 5 años. ¿Por qué? Porque nosotros aquí en este país nos han enseñado que dejemos los niños. Es que déjalo, está chiquito. Pero no, también nosotros debemos de disciplinarnos porque eso también dice la palabra de Dios. Si tu niño lo vas a disciplinar de grande, va a ser un mejor ser humano. Amén. Gracias, hermano Edward. Gracias a usted, mi hermana Isabel. Es que la palabra de Dios dice que se olvidará la mujer de lo que dio a luz. Sigue siendo la madre y ese muchacho puede ser viejo, puede ser lo que sea. Usted seguirá siendo su madre y a usted le va a doler todo acerca de su hijo. Claro, tenemos en nuestro hogar, tenemos en nuestra familia que educar a nuestros hijos y también muchas veces disciplinarlos, porque si es necesario la disciplina, se disciplina, porque nosotros los padres, las madres, no queremos mal para nuestros hijos y queremos que ellos aprendan. Por eso lo de la disciplina, para que ellos aprendan a sobrevivir en este planeta que va de mal en peor. Entonces nosotros le damos la educación a los muchachos, así nos duela muchas veces nosotros, le digo porque me ha sucedido que he tenido que aplicar la corrección, he tenido que aplicar el castigo, claro, no un castigo severo como para tratar de humillar, maltratar, ni destruir a mi hijo, o a mi hija, o a mi nieto, no, nada que ver, solo que un castigo
una disciplina para que él pueda comprender, a valorar y a respetar. Eso siempre es necesario. Gracias, mi hermana Isabel. Hermana María López, adelante. Ese complemento que cada uno necesita para abrir el corazón, ¿verdad? Y para visualizar bien el camino que nosotros, cada uno de nosotros debemos tomar. Debemos tomar el verdadero camino, el camino real, el camino derecho o recto, lo podría llamar así, pero que conduce a nuestro Señor. Y le digo podría llamarse porque en realidad este camino hay muchas travesías, ¿verdad? La misma palabra de Dios lo dice, es un camino que es muy estrecho, es un camino estrecho. Muchos dicen que es difícil, pero yo diría imposible no es, porque no vamos solos por el camino. El Señor nos acompaña, el Señor nos guía, Él nos lleva de su mano, nos defiende, nos protege, nos enseña. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos nosotros si Él ha dicho de que nos iba a estar con nosotros todos los días? Cada día el Señor iba a estar con cada uno de nosotros. Dice la palabra, dice que no nos dejaría huérfanos, mas enviaría a su Santo Espíritu. Y el Espíritu de Dios nos va a guiar a toda verdad, por lo que Él nos enseña el camino que nosotros debemos andar. Y aquí se trata del tema acerca de la fe. Bueno, gracias a cada una de mis hermanas por su participación. Gracias por estar aquí, por su compañía. Ahora vamos a entrar en el tema del mensaje que traigo hoy, también tratándose acerca de la fe. Y quisiera que me acompañaran a la escritura en el libro de Mateo capítulo 14. Allí es donde voy a dar inicio a el mensaje, ¿verdad? La enseñanza que les traigo acerca de la fe. Recordemos que la fe, esas dos letricas, tiene mucho poder. F-E, fe. Y tiene mucha explicación. La palabra de Dios está llena, está nutrida, está fortalecida de tantas obras. Esos hombres, esas mujeres de Dios que nos dejaron plasmado allí en las Escrituras. Cada paso que dieron, cada movimiento, ¿verdad? Y lo hicieron creyendo, lo hicieron en fe, creyendo en ese Dios todopoderoso, en la cual les dio esa libertad, les dio esa abertura para que ellos pudieran enfocarse en ese gigante, en el Dios todopoderoso. Entonces vamos a estar leyendo en el capítulo 12, verso 20 del libro de Mateos. Bendito sea el nombre del Señor. Y leemos palabra de Dios bajo la bendición y dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Bendito sea el nombre del Señor, bendita sea su palabra, la palabra de Dios que nos alienta, la palabra de Dios que nos alimenta, que nos sustenta. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Gloria a Dios. Voy a colocar una música de fondo.
Señor, aleluya. Si está muy fuerte la música, me pueden decir y ahí le bajaré un tantito a la música. Entonces estamos hablando acerca del tema de la fe y aquí yo tomé este pasaje de la Escritura porque aquí hay mucho de qué hablar. Bendito sea el nombre del Señor. Hay mucho de qué hablar acá. Todos, como le dije, acerca de los pasajes de la Escritura, nos deja a nosotros una enseñanza de fe. Una enseñanza de fe desde principio a fin. Desde principio a fin. Entonces, aquí en esta parte ocurre un escenario, si nos vamos un poco más antes de lo que es la parte que he leído o que hemos leído, ustedes que me han acompañado allí, la palabra del Señor dice en el libro de Mateo que Jesús estaba pasando por un proceso difícil de su vida. Allí en ese lugar, él había recibido una noticia del fallecimiento, de la muerte de su primo Juan el Bautista. Lo habían decapitado, le habían cortado la cabeza a Juan el Bautista. Y esto sucedió simplemente por capricho, porque por medio de la Escritura podemos conocer de que Juan el Bautista señalaba al rey que se encontraba en ese momento allí, al rey Herodes, porque él andaba dando mal ejemplo al pueblo de Israel, ya que la palabra del Señor habla bien claro acerca de lo que es las inmoralidades con relación al matrimonio, ¿verdad? Las infidelidades y esas cosas, y cómo debe de ordenarse eso, ya que este hombre, este rey, él andaba con una mujer que no le pertenecía a él, sino le pertenecía era a su hermano, y entonces andaba en ese desorden, y Juan lo acusaba de infringir la ley, porque él era rey y se suponía de que él tenía que cumplir los mandamientos. Precisamente por ser rey tenía que cumplir los mandamientos, ya que era el rey de Israel, de Israel en ese entonces. Entonces Juan lo acusaba, pero dice la Escritura que la mujer, bendito sea el nombre del Señor, la mujer se enfocó mucho en él. Ella lo odiaba porque Juan le decía la verdad, le decía sus 4 verdades en su cara, y a muchos no les gustan escuchar esto. A muchos no les gustan escuchar cuando le dicen su verdad en su cara. Yo aquí no conozco a ninguno de los que se encuentran acá presentes personalmente. Los conozco por medio de las redes, los conozco por medio del trato que hemos llevado este año, porque ya estoy en este año, ¿verdad? Que me he encontrado con esta gente de Dios que nos hemos unido, me han permitido pertenecer a este valioso y verdaderamente hermoso ministerio. Pero yo no los conozco personalmente, pero sí podemos compartir la palabra, que es lo importante. Pero cuando yo hablo la palabra del Señor, como lo dijo la hermana Isabel, el Señor primeramente me habla a mí y luego emite ese mensaje, esa voz a cada uno. Pero entonces esta mujer ya ella era confrontada directamente, pero Juan se refería directamente al rey como autoridad. Como autoridad se refería directamente a él, se lo decía: eso no te conviene tener a la mujer de tu hermano, y aunque él aún está vivo, ¿cómo es que tú vas a tener a esa mujer? Por Dios. Entonces este hombre verdaderamente había una cierta incomodidad en ese hogar, esa familia, tanto entonces esta mujer, ¿verdad? Llegó a odiar. Pero dice la palabra del Señor que la hija le bailó al rey en un momento de un cumpleaños, le baila al rey y ella comenzó a danzar, ¿verdad? Que muchos ahí, no sé, de verdad que hay mucho de qué hablar en ese tema de que cómo el rey le agradó el baile de esta muchacha, la hijastra de él, la hija de su esposa Herodías. Entonces, en ese caso, en ese momento allí, cuando en esta expresión del baile hacia Herodes que da esta muchacha, él le ofrece que pidiera lo que ella quisiera, y ella lo que
dirigida por su madre, aprovecharon la oportunidad y ella le pidió la cabeza de Juan el Bautista. Eso verdaderamente que causó un mal en el rey, porque él, a pesar de todo, él temía a este hombre. Y él sabía que Juan le decía la verdad. Pero lamentablemente él fue y cumplió con aquella promesa que le hizo a esta muchacha. Y entonces nos encontramos con Jesús recibiendo esta noticia, mejor dicho. Porque se habla de buena nueva, se habla de noticias recién salidita del horno. Esta noticia que acabó de ocurrir. Y entonces le llevan esta información al maestro y el maestro se apartó. Se apartó, ¿verdad? De pronto dolido, muy triste por lo que sucedió. Y dice la palabra del Señor que la gente, cuando supo que el Señor estaba ahí, fue y lo buscó. Fue a donde estaba el Señor, donde estaba Él. Y el pasaje de la Escritura que hemos leído habla acerca de un momento en el cual el maestro, dándole las enseñanzas al pueblo, se dio cuenta que no habían comido y que habían estado muchos días con él allí. Y entonces él tuvo compasión con ellos y les dice a los discípulos que le expresa acerca de la multitud, porque ellos llegan donde estaban él y le dicen: Señor, mira la multitud, ve la hora, ve el tiempo, o sea. Y él les dice: bueno, pero hay que alimentarlos. Lo estoy parafraseando todo el mensaje, ¿no? Hay que alimentarlos. Y ellos le dijeron: con lo que tenemos no la alimentaríamos ni siquiera ni a un grupito, parafraseando algo. Él les dijo: ¿qué tenéis? Por allí entonces salió un niño con algunos panes y pocos peces, y el Señor hizo la obra de milagro. Estamos hablando acerca de la fe. Estamos hablando acerca de lo que es cuestión de fe. Y estamos hablando del autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor, que con su propio ejemplo nos mostró lo que es actuar, lo que es vivir por fe. Y es importante que traigamos a capítulo, traigamos a memoria estos pasajes de la Escritura, porque suenan sencillos cuando lo leemos rápidamente, porque muchas veces tenemos costumbre de leer la Biblia y pasamos rápidamente, no nos detenemos en detallitos tan grandes como esto. Yo siempre me llevo a la parte mía propia, porque tengo un anhelo de Dios muy grande, muy poderoso, porque sé que puedo hacer muchas cosas más que no estoy haciendo, y entonces estoy buscando por un lado, busco por el otro, y verdaderamente quisiera fluir un poco más con relación al mandato del Señor, pero de pronto puedo sentir al Señor donde me dice: aún hay que ir preparándose. Aún hay que ir preparándose. Como por ejemplo el Señor le dice a ellos: aliméntenlo ustedes, y no pudieron. Ellos fueron a la mente carnal, porque así fue. Ellos fueron a la mente carnal, diciendo: wow, con lo que nosotros tenemos, este dinerito, que tenemos, Señor, no alimentaríamos ni siquiera ni a un grupito. Y es más, el abasto que tenemos, o la bodega, o como lo quieran llamar, el supermercado más cerca queda a gran distancia. Queda a gran distancia. Y aún así no alimentaríamos a toda esta gente, pero el Señor le hablaba, era en cuestión de fe. En cuestión de fe. Y podemos ver los resultados de mucha gente cuando ellos hablan, en la cual muchas veces se cuestionan a sí mismos,
porque hablan de una manera corta, se privan de hablar en grande, se privan en hablar en visiones poderosas. Y es lo que el Señor a nosotros a través de la Escritura nos dice, que debemos de pensar en grande. Me gustó el testimonio de la hermana Lupita, creo que hablaba acerca de que el Señor le mostró a ella esa arena del mar, esa expresión de decirle que así tenemos que pensar cada uno de nosotros, en grande, porque lo que Dios quiere de nosotros, vernos de ese modo, pensando de esa manera, pensando en grande. Aún así dice la palabra del Señor, tratándose de Abraham, que Abraham no tenía hijos. Y como nos explicó el hermano Mauri, como lo dice la palabra, salió desde 75 años de allá, de la casa de sus padres, y aún así mantuvo la confianza, mantuvo la esperanza en el Señor. Y muchas veces nosotros cuando hablamos, no sé, vamos a ver, no quizás, no hablemos en fe, hablemos en fe. Y una de las palabras que de repente nosotros podemos usar, si acaso ahí está la duda, es, si Dios lo permite, así se hará. No podemos decir, no sé, quizá, no de repente, no, nada de eso no tienen que pronunciar en nuestra boca. Nosotros tenemos que hablar en fe y decir, si así Dios lo permite, así se hará. Porque creemos en ese Dios poderoso. Entonces los apóstoles acá, ellos se cuestionaron. Y me gusta me detengo por lo menos un momentico en esta parte, porque de repente usted dirá, wow, pero es fuerte sonar así, porque ellos estaban experimentando algo nuevo. Pero si nos vamos allá al libro de Ezequiel, nos damos cuenta en la parte donde el Señor le dice esos huesos secos. Y Ezequiel al Señor no le dijo, no, Señor, es que eso no se puede hacer, ya están muertos, y esos huesos están tan secos, y allí lo que queda es polvo, ya son nada. No le dijo así. ¿Y de qué tiempo estamos hablando desde ese momento de los apóstoles hasta Ezequiel? ¿Qué tiempo hablamos? Una gran cantidad de años. Él le dijo, Señor, tú lo sabes, tú lo conoces todo. El Señor le preguntó a él, ¿tú crees que esos huesos pueden vivir? Señor, tú lo sabes todo, tú lo conoces todo. Y con esa palabra yo creo que estudiando esta parte hasta el tiempo de Cristo Jesús, creo que la respuesta tendría que ser así. Si tú estás conmigo, tú estás aquí, Señor, aquí se puede hacer todo. He salido con mucha gente donde he estado con mucha gente donde me sorprende la respuesta que me dan, donde yo les digo, mira, ¿tú crees que se puede realizar esto? Y ellos dicen, si tú estás aquí, lo hacemos. ¿Por qué? Porque no es que ven en mí un hombre milagroso, poderoso, no, ven una ayuda más, porque él y yo podemos levantar un camión, por decirlo de ese modo. Es que no podemos poner la duda, tenemos que ir. El Señor dice en su palabra que debemos tocar. No pensar en tocar, no, es tocar. Es tocar de una. No poner la duda adelante, porque esos son los enemigos de la fe. Los enemigos de la fe es la duda. Los enemigos de la fe es la incredulidad. Y esas partes, lo que es la duda, la incredulidad, deben de disiparse de nuestra mente, deben de disiparse de nuestro corazón, de nuestros pensamientos. Eso ni se nombre en ninguno de nosotros. Vemos lo que sucedió luego en esta parte. El Señor los mandó, le trajeron los panes y los peces, y el Señor le dio gracias a Dios, al Padre. Gracias, Señor. Y luego Él comenzó a soltar ese alimento a cada uno. Pero cuando recogen lo que sobró, 12 cestas llenas. Y se habían saciado todos, dice la palabra del Señor, que alimentó como unos 5,000 hombres. Una cantidad más o menos redondeando allí, como a 5,000 hombres.
No contando las mujeres, no contando a los niños, no contando a la gente que repite. Porque hay gente que son así, se meten en la colita y comieron, se limpió y repiten nuevamente, se ponen, se camuflajean allí en la cola nuevamente. Yo lo llamo los avispaditos. Avispaditos siempre. Entonces, sucede esa parte, una obra milagrosa allí. ¿Qué hombre o qué mujer puede levantarse allí y decir, no tengo nada ahí, pero por fe creo que eso está lleno? Me sucedió varias veces y me ha sucedido miles de veces se los digo, porque yo creo en el Dios dadivoso, en el Dios milagroso, en el Dios que provee. Y siempre lo he dicho, Dios proveerá, Dios proveerá. Y allí mantengo mi fe. No me dejarían mentir mi familia acá, que son los que conviven conmigo. No me dejarían mentir. Dios proveerá. Dios proveerá. Por lo cual entonces nuestra mente, nuestro corazón, nuestra boca no puede pensar en qué comeremos o que no, nada que ver. El Señor nos dice a nosotros en su palabra que nosotros no tenemos que estar pensando en eso. Nosotros tenemos que estar pensando en ese Dios todopoderoso, el que suplirá todas nuestras necesidades conforme a su riqueza en gloria. Y allí es donde nosotros tenemos que emprender, allí es donde nosotros tenemos que continuar, con la mirada siempre puesta en Él. No falla, Dios no falla, pero hace como Él quiere. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos nosotros tratar de doblegar al Señor o llamar a Dios a lástima para que Él nos mire y nos provea. No, Dios a nosotros nos va a suplir, porque así lo ha prometido, pero nosotros mantenemos la confianza en el Señor y mantenemos el camino, mantenemos caminando, surgiendo hacia adelante. Señor, yo voy por este caminar, pero yo confío de que tú estarás conmigo porque así lo has prometido. Estando allí es tu amigo, es tu Señor, es tu Dios, en la cual a nosotros por medio de la Escritura nos da ejemplo, nos ha dado ejemplo desde principio a fin, como les digo, porque aún así nos mantiene en esa parte, nos mantiene allí, cuidándonos, protegiéndonos, defendiéndonos, ayudándonos, sanándonos. Y entonces, ¿cómo no le voy a creer yo al Señor? ¿Cómo no le voy a creer? Entonces dice la palabra del Señor que Él alimentó a esta gente. Él alimentó con pocos panes, con pocos peces, recogió 12 cestas llenas. Pero dice la palabra de Dios que hemos leído en el libro de capítulo 14 del libro de Mateo, que Él sacó desde allí, sacó a los apóstoles, a los discípulos y los envió en una barca mientras Él se quedaba despidiendo a la gente. Y yo ahondaba mucho en detalles, pero era con relación a cómo estaba el Señor en ese momento, pasando ese problema de la muerte de su primo Juan el Bautista. Recibe esa noticia, pero nada lo detuvo. Él se mantuvo, Él continuó, porque Él no ligaba una cosa con la otra, hermano. Él no ligaba los negocios de su padre con el sentimentalismo. Él no conjugaba esta parte, porque son cosas que nos tienen que suceder a cada uno de nosotros. Es fuerte, yo lo he pasado, lo he vivido, tengo esa experiencia de limpiar mis lágrimas, de levantarme, de recobrar fuerzas para seguir ayudando, para seguir hacia adelante, para seguir luchando en esa parte. Y esto me recuerda una vez cuando mi hermana mayor, que Dios la tenga en la gloria, ella falleció. Estaba mi único hermano, mi hermano mayor era el único que se encontraba levantando a los desmayados, atendiendo a la gente, buscando, corriendo, y él no le daba tiempo a llorar, solo que una lagrimita, y él se apoyaba, era de mí, porque también me hice de fuerte allí. Y entonces viendo la necesidad que había en mi casa, viendo que él era el único que se encontraba allí atendiendo a toda la gente, yo me decidí a apoyarlo, me decidí a pegarme a él, a apoyarlo. Pero llegó el momento en el cual salgo hacia detrás de mi casa y veo a una cuñada, que la manera como ella lloraba fuertemente allí, no me quedó otra. Yo me lancé a los pies de mi cuñada y allí
reventé en llanto. Reventé, y no había reventado muy bien en llanto cuando mi hermano se paró a mi lado y me dijo: mi hermano, ¿también tú? Y esas palabras, yo agarré aire de donde no había, donde no existía aire, y me limpié mi cara. Y sí, es verdad, mi hermano, me levanté y fui a apoyarlo. Fui a seguir adelante con él. Y bueno, el momento de llorar, el momento de estar ahí a solas, de relajarse en esa parte, llegará. Pero ahorita es el momento de trabajar. Y me imagino que algo similar así sucedió en ese momento con el maestro. Él recobró fuerza con el Señor aparte, pero él sabía que él tenía que continuar en el mensaje. Él no se podía detener allí. Y esto no fue la única parte cuando él la expresó. Él también lo expresó cuando se había muerto Lázaro. Dice que él, cuando recibe la noticia de Lázaro, también de ese mismo modo, él se aparta, él va donde está el Padre y ahí se expresa donde está el Señor. Pero él se quedó un tiempo por allá antes de venir a la casa de las hermanas de Lázaro, de María, de Marta. Tanto que dice la palabra del Señor que él, cuando recibe a Marta, Marta le dice: si hubiese estado aquí, él no hubiese muerto. Él no hubiese muerto. Y el Señor le dice: yo soy la resurrección y la vida. Estás hablando conmigo. Como dicen por aquí, el papá de los helados. Estás hablando conmigo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y esto es cuestión de fe. Hay muchos que se agarran, que se aferran. Pero el Señor te dice que Él no te va a desamparar ni siquiera en el momento de la muerte. El Señor te dice que Él está contigo aquí y allá también lo estará. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y nosotros tenemos que mantener esa fe, esa fuerte confianza en el Señor. Pero el Señor no lloró sino hasta que vio a María. De pronto María era una persona un poco más tierna, un poco más adentrada, un poco más dulce. Y podemos ver en la palabra del Señor que ella le fascinaba mucho escuchar la palabra del Maestro, del Mesías. Ella le fascinaba mucho porque ahí hay un pasaje de la Escritura donde dice que ella se echaba allí a los pies del Maestro a escuchar la palabra. Mientras su hermana Marta andaba allí preparativos y estas cosas, ella se enfocaba mucho en atender el mensaje, en atender la palabra. Le fascinaba escuchar la palabra del Señor. Y entonces cuando ella ve a Cristo, cuando ella llega allá donde está el Señor, ella, me imagino que nada más, hermano, la expresión de dolor en su cara y ese llanto conmovió al Señor. Lo conmovió, dice la palabra de Dios, que Jesús lloró. El verso más largo que tiene la Escritura. Jesús lloró. Y allí lo aparece en el libro de Juan. Jesús lloró. Entonces, allí también el Señor lloró. Se expresó allí en ese sentimiento profundo. Se conmovió a misericordia y le dice: ¿Dónde lo colocaron? Vamos ahí. No, Señor, le dice: ¿quién? Marta. Ya hace mucho tiempo que está allí y allí. Y el Señor le dice: quita la piedra. Quita la piedra. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿Qué es lo que sucede contigo? ¿Acaso yo he estado predicando y tú no has estado atento al mensaje? ¿Ah? Pienso eso, ¿no? Atento, yo he estado aquí todo el tiempo viniendo a visitarlos a ustedes y le he dado la palabra y entonces tú sigues insistiendo en no creer, Marta. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Quita esa piedra. Vemos los resultados en la Escritura. ¿Qué fue lo que sucedió? Lázaro resucitó. Lázaro resucitó. Y así muchos que habían muerto resucitaron.
El Señor los regresó nuevamente a su hogar, a su familia, le dio ese brillo, ese momento de alegría. Yo puedo imaginar a Marta, puedo imaginar a María, esos gritos, hermanos, esa canción de júbilo corriendo donde estaba Lázaro. Lázaro no se había bañado desde hace 4 días que estaba allí. Estaba hediondo metido en esa cueva. Pero eso ellas no lo verían. Su hermano ha vuelto a la vida y corriendo hacia allí a ese hombre. No lo dice la Escritura, pero ¿qué ustedes pueden imaginarse qué fue lo que sucedió allí? ¿Qué pueden imaginarse de ese familiar fallecido, un familiar querido? Era el único hermano que tenían ellas. Era el único hermano que tenían ellas allí, Lázaro. Y eran 3, Lázaro, María y Marta. Y fallece el varón. Fallece el hermano. Y entonces te puedes imaginar esa expresión de alegría, cómo corrían hacia él, lo abrazaron, mira, abrazando al maestro, besando al maestro, agradeciéndole al Señor. Pueden imaginar la algarabía, pueden imaginar la felicidad, el júbilo que ocurrió allí en ese momento. Y así siguió el maestro dándonos enseñanza, dándonos prueba de fe, dándonos a nosotros esa inspiración divina de que nosotros tenemos que enfocarnos en lo de arriba. Dice la palabra del Señor que lo de arriba es lo verdadero. Lo que nosotros no vemos es lo real. Nosotros estamos aquí por un tiempo, por un momento, pero estamos aquí preparándonos para lo real, para lo eterno. Y allí es donde nosotros tenemos que inspirarnos un poco más. Tenemos que enfocarnos un poco más en lo eterno, en lo real, en lo verdadero. Yéndonos nuevamente allá en aquel lugar, el Señor manda a los apóstoles en la barca, despide a la gente, dice que Él se apartó a orar, fue al monte allá. Y a la 4ª vigilia, dice la palabra del Señor, Él le aparece en la mar a los discípulos. Pero allá en la mar el viento era contrario, dice la Escritura, que se había levantado una tempestad dentro de la mar. O sea, hubo doble susto en la parte de la barca. Porque en medio de la mar estaba allí esa turbulencia. Estaban ellos allí en esa turbulencia y el maestro se había bajado de la barca. No estaba aquí. El maestro se quedó allá, pero él nos envió. Y ahora, Pedro, ¿cómo hacemos? Yo pienso allí esos apóstoles discutiendo. ¡Wow! Agarra el tobito allí. Saca el agua. Muévete por aquí, muévete por allá. Y me imagino a Tomás, nos morimos todos. Porque siempre andaba, él era el que dudaba. Pero no mantenga la fe. No haga más nada. Nos morimos, aquí se acabó todo. De pronto aparece el Señor caminando por las aguas. Aquí estoy. Y wow, peor, doble susto. La mar. Y entonces aparece el Señor caminando sobre las aguas. Y wow, se asustaron. Un fantasma fue lo que gritaron ellos allí. Un fantasma, y el Señor no tema, soy yo. Ahí es donde la parte que me llama mucho, ¿verdad? Que siempre, y nunca se me va a olvidar, la actitud de Pedro. La actitud de Pedro, que fue directamente al amado. La actitud de Pedro cuando ve al maestro y el maestro le confirma, soy yo. Él no se quedó atrás y dijo, si eres tú, permíteme yo ir allá. Ven, inmediatamente, ciegamente, este hombre sale para la mar, caminando sobre la mar. Y ahí es donde les digo, ¿quién de nosotros ha caminado sobre las aguas? ¿Quién de nosotros? ¿Saben lo que sucede muchas veces en cada uno de nosotros? Que nosotros queremos hacer obras así. Queremos hacer obras milagrosas, poderosas en Dios. Pero quizás es para aliviarnos en nuestro ego. O para decir, yo soy el hombre usado por Dios. Y creo que ese no es el motivo. Creo que ese no es el punto en la cual el Señor permite esos milagros, esa obra milagrosa. Porque muchas veces nos desviamos en lo que es
buscando en lo que no es, precisamente por ser un hombre del Señor, precisamente por ser un ministro que predica la palabra, que ministra el evangelio. Yo digo, Señor, pero era lo que le decía desde un principio. Sé que hay cosas que tengo que hacer, pero quizás no es el momento porque de pronto no tengo esa preparación para ir y hacer esa obra. Puedo confesarle que he orado por muchos enfermos y el Señor ha hecho la obra, no yo. Ha hecho la obra y han sanado y han dado testimonio. Y han dado testimonio de que el Señor obró esa sanidad. Pero sé que el Señor a nosotros por medio de la palabra nos ha dicho que obraremos en milagros mayores. Pero todo tiene que ser con el propósito de hacer crecer al Maestro. No a ninguno de nosotros. No a ninguno de nosotros. Entonces tiene que llegar el punto que es necesario que nosotros tenemos que enfocarnos en cómo hacer para que lo que nosotros hacemos, estemos predicando o estemos orando por un enfermo, engrandezca al Señor y no a nosotros, para no entrar en ningún problema. Y nosotros tenemos que enfocarnos en esa parte. Yo quisiera estar allí. Yo quisiera estar allí. Que no me conozcan a mí, sino que conozcan al Señor. Porque hay muchos que se enfocan en uno. Pero esa es la parte que yo temo mucho. Le sucedió ya a Pablo. Le sucedió a Pablo cuando estaba allá en Listra. Lo querían engrandecer, lo querían exaltar. Y como él no se dejó, llegaron unos judíos y comenzaron a hablar, a levantar a la multitud en contra del Pablo. Y entonces la gente, bueno, tú no te dejas adorar, entonces vamos a matarte. Y entonces eso fue lo que llegaron ellos a pedrarlos, a caerlos, a matarlos. Y Dios no se lo permitió, Dios no le permitió que lo mataran. Claro, sí lo estropearon. Pero él se levantó nuevamente con actitud. Yo voy a seguir predicando porque para esto fue lo que yo vine. Estos milagros, esta obra es para que ellos vean que el Señor sí es real, el Señor sí existe y nosotros somos siervos del Señor, en la cual nosotros tenemos que salir y cumplir con la misión. Pero tenemos que hacer lo posible porque estas obras se vean y no para sentirnos bien nosotros en decir yo soy un hombre usado por el Señor. No, es para que sea engrandecido el nombre del Señor y la gente de hoy en día puedan ver y puedan testificar de que ese mismo Dios poderoso de ayer es el mismo que está obrando hoy también. Es necesario que nosotros activemos la fe. Es necesario que nosotros salgamos y oremos por los enfermos. Es necesario que nosotros demos un mensaje, una palabra. Vayamos, llevemos la palabra, activando esa fe, dice la palabra del Señor, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces es necesario esta parte. Entonces aquí vemos una escena donde Pedro caminó sobre las aguas. Pedro caminó. ¿Quién de nosotros puede testificar de que haya caminado sobre las aguas? ¿O acaso no se puede? ¿O acaso ese Dios que en la cual estaba Pedro allí no es el mismo Dios en la cual nosotros le servimos? El caso es que de qué nos hemos desviado nosotros. ¿Qué tenemos que retomar que hemos dejado atrás? Es lo que nosotros tenemos que ir poco a poco cuestionándonos en cada uno de nosotros. Estamos a tiempo completo haciendo el trabajo, la misión que el Señor nos ha dejado. Estamos buscando al Señor como es debido. Estamos siguiendo los lineamientos paso a paso que el Señor nos dejó para que su manifestación poderosa pueda verse en cada uno de nosotros, porque somos instrumentos usados por Él. Estamos realizando la misión. Temprano hablaba con el hermano Maurice y hablamos acerca de que será que los niños, porque dice que la cuestión de fe, ahora un niño, a muchos de los niños tú le puedes preguntar qué es fe.
y ellos no te van a responder, pero actúan por fe. Actúan por fe. Cuando mis hijos de niños, yo les decía, vamos para el parque mañana, ya los niños estaban listos antes que yo me levantara. Ya ellos estaban listos, mira, vamos a la playa. Ya ellos estaban listos, preparados, esperándome, sentaditos, todos ordenaditos allí, esperándome solo que yo me levantara, me preparara para ir con ellos a la playa. Eso es fe. Eso es obrar en fe. Y esos niños lo hacían. Se preparaban todos allí, activos, para ir con papi para la playa. Porque así creyeron a mi palabra. Porque he tratado en mi vida de no mentir. No puedo mentirles a ellos porque siempre me cuidé de no hacerlos fracasar por mis palabras. En decirles y herirlos con mis palabras, en decirles, sí, ya nosotros vamos a salir o vamos para tal lugar, ¿no? Y no hacerlo. No, siempre di ese privilegio porque a ellos hay que ayudarlos a crecer, a ser, como ahorita hablamos del tema con la hermana Isabel. Tenemos esa responsabilidad de enseñar a nuestros hijos, de educar a nuestros hijos. Tenemos esa responsabilidad, claro. Hay ellos que de pronto ven algún programa de televisión y ellos quieren actuar del mismo modo. Y es que nosotros estamos para corregirlos, para hacerlos entrar en el carril, pero sabiamente. No podemos actuar con violencia porque estamos ocupados. Y es donde yo hondo mucho en detalles en esa parte. ¿Qué haces? Estás dentro de un teléfono, estás dentro de la tele. Y entonces el niño no te deja ver la tele, el niño no te deja andar el teléfono. Pues ponle un poco de atención al niño que quiere jugar. Préstale un poco de atención a él. No podemos actuar tampoco tratando a un niñito apenas de 1 año, 2 años, 3 años, hasta de 5 años creyendo que es un niño, un hombre adulto de 40 años de edad. Y muchas veces así actúa la gente. Tratando a esas criaturas como si fuesen hombres, como si fuesen mujeres, como si entendiesen mucho. Ellos comprenden lo que tú le enseñas. Ellos aprenden eso. Lo que nosotros le enseñamos. Si tú le dices al niño, hijo, la cara no se le da a nadie, tienes que respetar. Y él continúa haciéndolo, ya cambia la cosa. Ya cambia la cosa. Pero hay que saber cómo uno educa a nuestros hijos, cómo uno va educando a los niños. Tiene que saber y siempre tiene que mostrar lo que el Señor dice en su palabra. Espíritu de amor. Ahí es de la manera que tenemos que corregir, con espíritu de amor. Porque no podemos olvidarnos lo que dice la Escritura, que los ángeles de ellos ven al Padre todos los días. Los ángeles de ellos que los cuida, que los protege, ven al Padre todos los días. Así que no trates de tratar de empeorar la situación y meterte en problemas con Dios. Hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Los hijos seguirán siendo hijos nuestros. Pero muchas veces nosotros sacrificamos un espacio para darles a ellos una corrección, para que ellos emprendan su viaje, emprendan su camino con éxito. Allí es donde tenemos que enfocarnos nosotros. Porque nosotros éramos libres cuando andábamos solteros y andábamos ahí, íbamos hacia donde queríamos. Pero cuando conseguimos nuestra pareja, ya ahí tenemos que partir la atención de nosotros con ellos. Y cuando llegan nuestros hijos de igual modo, y cuando llegan nuestros nietos, bueno, puede imaginar. Entonces hacemos ese compartimiento. Ahora, la pregunta que le hacía, que hablamos con el hermano Mauri, ¿verdad? ¿Habrá fe en los niños? ¿Sabe algo? Y mucha más fe que en cada uno de nosotros. El Señor nos habla a través de su palabra, que si tuviésemos fe como un granito de mostaza, le diríamos a esta montaña, quítate de aquí, échate al fondo del mar, lo haría. Pero ¿de qué montaña te habla la palabra? ¿De qué montaña te está hablando? Sabes que nosotros, mientras vamos creciendo, que los miedos van llegando porque se los hemos permitido,
No, nos llenamos muchas veces de superstición, nos llenamos muchas veces de tantas cosas que este mundo nos brinda. Comenzamos a llenarnos la cabeza de lo que vemos, de lo que creemos por creer y no de lo que es. Y entonces de allí comenzamos a compartir nuestros pensamientos con lo que nos aturde, con lo que nos perturba, con lo que nos aparta de la verdadera fe, de lo que nos aparta de Dios, de su palabra, del conocimiento. Y ya nosotros comenzamos a hacer las cosas porque si nos parece, no, yo creo, yo pienso, y allí comenzamos nosotros a hacer el compartimiento, ¿verdad? En cambio los niños no, hermano. Los niños se lanzan de un techo abajo, hermano, sin pensar que en la caída, cuando llega abajo, se puede, dañar. Y más cuando está su padre abajo que le dice, ven, ellos se lanzan, corren y se lanzan. Porque allí está su confianza. Y así también tenemos que estar nosotros. Correr la confianza en las manos de nuestro Señor. Porque si el Señor nos dice, estoy aquí contigo, cuenta conmigo. Claro, no es de lanzarnos así. Porque el Señor a nosotros no nos va a decir lánzate, no, solo es un ejemplo. Y las cosas que han ocurrido ahí, por lo menos la palabra del Señor, han sido para darnos a nosotros un ejemplo de fe. Un ejemplo de que el Señor está con cada uno de nosotros. Y el Señor así se va a mantener. Dios es y seguirá siendo por los siglos de los siglos. Está usted y yo, está en usted y yo, en creer o no, pero sabemos que los días van pasando. Los días van pasando. Y cada día es una oportunidad que el Señor nos da a nosotros de obrar. Y obrar en fe. Y es maravilloso cuando en la noche comenzamos a recordar qué fue lo que hicimos hoy para el Señor. ¡Wow! Y nosotros allí en esa parte, en esa etapa de nuestra vida, Señor, ¿qué hice? ¿Hice mal? ¿Hice bien? ¿Qué fue lo que hice? Y ahí es donde viene la satisfacción en tu corazón, en tu vida, si hiciste el bien. Wow, yo no tenía, pero pensé en que lo iba a tener. Dios es tan grande, Dios es maravilloso, el Señor no me va a dejar a mí mal, Dios proveerá. Y por fe fui y lo logré. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta experiencia que me permitiste tener hoy. Gracias, Señor, porque se me había dañado esta máquina y al darme cuenta de que esta máquina tenía solución, yo sin saber, sin tener conocimiento, la desarmé y allí la arreglé. Gracias, Señor. Nunca me había puesto a desarmarla, pero confié de que tú me ayudarías y así lo logré. Gracias por esa victoria que me has dado. Y así tenemos que nosotros iniciar nuestro día a día en obras, obrando para gloria a Dios. Gracias, hermana Angie, Dios te bendiga, Dios te multiplique. Obrando cada día así, de ese modo. Debemos nosotros levantarnos como esos niños inquietos. Mientras duermen son los más tranquilos, hermano. Usted lo ve durmiendo allí, placentero, y wow, déjelo quieto, déjelo que duerma, porque es el momento ahí, hay quienes lo levantan, levántalo, no lo deje dormir tanto porque la noche después se la mantiene haciendo vigilia. Pero cuando se levantan ellos, el mundo es para ellos, se comen el mundo ellos solos. Corren, brincan, saltan y toman por aquí, agarran por allá, no se detienen. Así tenemos que hacer cada uno de nosotros cuando nos levantamos. Primeramente enfocándonos en el Señor. ¿Qué es lo que tiene para mí, Señor, hoy para hacer? Manos a la obra. Primero enfocándonos en Él. Te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que me das de vida. Señor, aquí estoy, preparándome, listándome para salir, para hacer. Dime qué hago, qué digo, qué hablo. Dame tu palabra. Leemos el verso. Señor, ahora ponme los oídos allí cerca de mí para yo anunciar, eso sí,
que caiga en gracia, que tu palabra sea la que sea difundida, la que llegue en lo profundo de cada corazón, en cada vida, que cada quien pueda ir comprendiendo, entendiendo las maravillas de tu palabra, en lo que tú quieres hacer con cada uno de nosotros. Porque ese es el propósito del Señor, trayendo estos mensajes de la palabra, es que la gente pueda comprender, que la gente pueda entender que ese Dios maravilloso no deja de ser nunca. Ese Dios maravilloso siempre va a estar con cada uno de nosotros constantemente, cada día, ayudándonos, apoyándonos. Por esa razón, no estás solo. No puedes pensar que estás solo, estás sola. Ese dolor que tú llevas, ese sufrimiento que tú llevas, no pienses que lo llevas tú nada más. Él también lo lleva. Lo que pasa es que muchas veces lo dejamos a un ladito allí. Señor, vamos a hacer una cosa entre tú y yo. Sufre tú tu dolor y yo sufro el mío, ¿sí? No queremos compartir con el Señor el sufrimiento. ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado que tiene un dolor, tiene un sufrimiento, no llega donde está el Señor y le dice, ¿sabes algo, Señor? Me duele mucho el pecho. Tengo ese sentimiento dentro de mí por lo que está sucediendo. ¿Cómo es posible, Señor, que estas cosas sucedan así? Señor, ¿será que tú puedes ayudarlo? Yo creo que sí puedes hacerlo. Yo acudo a ti en este momento, en esta hora, buscando un refugio. Quisiera, Señor, que tú me dieras ánimo y me levantara, me fortaleciera. Quisiera que me ayudara y me diera respuesta. Por favor, háblame. Te amo mucho. ¿Le da pena decirle eso al Señor? Me tocó una parte, mi hija mayor, ella era una niña. Y ellos aquí no acostumbran a venir tarde ya. Tenemos esa marca, mejor dicho, de comunicarnos a dónde están, para dónde van. Ya son hombres ya y mujeres, y aún así mantenemos eso para saber dónde están, dónde acudir. No sabemos las cosas que puedan suceder. Mi hija estaba haciendo un curso y eran a las 6 de la tarde ella terminaba ese curso, pero de repente ellos habían salido antes, temprano, porque vi una compañerita de ella había salido a las 4 de la tarde, bienvenido pastor, había salido a las 4 de la tarde y a ella le tocaba venir a las 6, pero salieron temprano y no sabíamos dónde estaba mi hija. Ya eran las 6 de la tarde, esperamos a las 6 de la tarde, no sabíamos y nos comenzamos a angustiar mi esposa y yo. Pero no aparece. 7 de la noche y mi hija no aparece. Y allí comenzamos a caer como en una pequeña desesperación, que si es así, como humanos caemos en esa parte. Y ya comenzamos a agarrar los teléfonos y a comenzar a llamar. Llamé a mi mamá a ver si estaba allá. Gracias, pastor, Dios le multiplique. Llamamos a mi mamá a ver si estaba allá. No estaba. Comenzamos a llamar a cuñada, así, allegados donde frecuentábamos allí. No estaban. No estaban allí. Y nos comenzó a preocupar. Ya eran las 8 de la noche, mi hija no aparece. Y yo veía la preocupación de mi esposa, veía la mortificación de ella, comenzó a desesperarse mucho, comenzó a llorar, a afligirse, porque no sabíamos qué había sucedido. Y yo comencé a buscar unos compañeros y vecinos que pertenecían a la policía, y los llamé y les dije lo que estaba sucediendo. Me recuerdo que un jefe de la policía, vivo por cerca de mi casa, me dice, yo no puedo compartir lo que tú sientes, hermano, así me dijo, lo que tú sientes, hermano, porque nunca me ha sucedido algo así, nunca, además no tengo hijos y no puedo sentir esa angustia que tú tienes, pero como te valoro y sé que estás muy preocupado. Así me dijo. Sé que estás muy preocupado porque no hubieses llegado a mí si no estuvieras así, déjame llamar. Y comenzó a llamar. Él comenzó a llamar y a alertar dispositivos de seguridad y no había una respuesta.
no había una respuesta, se trataba de mi hija. Y ahí es donde va el tema con la hermana Isabel, ¿no? Los hijos seguirán siendo hijos, así crezcan, así sean hombres, viejos, como sean. Siempre hijo es hijo y madre es madre. Igual que padre es padre. Y entonces, wow, ya mi corazón lo tenía aquí. Ya lo tenía en la garganta. Y viendo a mi esposa llorando y sufriendo, les dije, pero porque ya ella había compartido su dolor y su sufrimiento con sus compañeras, con sus vecinas, y las vecinas estaban muy preocupadas, estaban allí, ya en lo que es el plan de reacción inmediata en oración, ya se había activado desde temprano, y el pueblo orando. No hay tiempo de dormir, todo el mundo orando, vamos a orar, vamos a clamar, hermano. Y entonces veo a sus compañeras allá sentadas en una casa de una esquina, y yo hablo con mi esposa, pero ¿por qué no te acercas a ella allá? Quédate allá, siéntate un momento, y hago señal a las compañeras de ella que hablen de otro tema y traten de allí entrar, de tratar de disipar un momento ese dolor, esa angustia, esa desesperación de ella. Y yo la dejé allá, la convencí, la dejé allá en aquella casa y regreso para la mía. Pero ya ahí el que no aguantaba era yo, hermano. Porque era muy fuerte lo que estaba sucediendo. Ya eran las 9 de la noche. Y no había llegado mi hija. Ay, era menor de edad. No eran muchachos callejeros que se la metían en las calles. No, eran de hogar, de casa, porque así los acostumbré. Y me echaba la culpa, decía, ¿por qué yo a ellos no les mostraba un poco más abierto el camino de que ellos fueran, se condujeran? Porque es el asunto de trabajo, ¿no? Muchas veces nosotros. Y esa angustia que creció, que se formó en mí, no me quedó otra que sentarme al patio de mi casa. Yo me senté en el piso y se me salieron las lágrimas. Ya era como cuando estamos en la guerra y de repente vemos que cae uno, cae el otro, y dice la palabra que a tu diestra caerán miles y a tu diestra 10,000, mas a ti no llegará. Pero eso, aunque no llegue a nosotros, también, hermano, lo ponen en aprieto, lo ponen en apuro, lo ponen a uno como un poquito angustioso, ¿no? Porque usted comienza a ver la situación que está al lado, comienza a ver eso. Y de repente estoy allí y sentía ese peso en mi corazón, en mi ser. Y ahí lloré, se me salieron las lágrimas. Levanté mi cara y le dije, Señor, pero que ella está en tus manos. Pero dame una respuesta, por favor. Hermano, yo pude sentir el manto de Dios caer sobre mí. Un manto grueso que cayó sobre mí y se llevó. Porque pude sentir cuando me abrazó ese manto. Yo no lo vi, pero sí lo sentí. Me abrazó ese manto y de repente desapareció. Yo quedé como que nada estuviera sucediendo. Más bien me alegré, me sonreí. Así quedé yo en ese momento y escucho una voz cuando dice, tu hija viene en camino. Santo, ese es el Dios en el cual yo confío. El Dios verdadero. Ese es el Dios en el cual nosotros confiamos y nos mantenemos confiando en Él. Así me dijo allí la voz. Tu hija viene en camino. Y yo salí corriendo, hermano, de ese lugar. Fui donde estaba mi esposa y ella me miró. Estaba llorando. Le dije, no llores. Ella viene en camino. Ya el Señor lo dijo. Santo es el Señor. Ella inmediatamente se le desapareció el dolor. Allí inmediatamente se le desapareció el dolor. La vecina nos sacó una tacita de café, compartimos un momentico. No había durado ni 5 minutos cuando a lo lejos se presentó mi hija y los vecinos estaban desesperados. Los vecinos estaban allí viendo todo aquello y se alegraron mucho al ver. Mira, ahí viene, gritaron los vecinos. Ahí estaba. Mi hija venía en camino.
Y recuerdo bien que la vecina decía, pero no le vayas a llamar la atención, no le digas nada. Era porque cuando nosotros muchas veces llegamos a una etapa en la cual estamos angustiados, estamos desesperados, inmediatamente a veces actuamos, hermano, de la manera sin pensarlo, ¿no? Pero yo no, ¿y por qué? Más bien me alegro de que ha aparecido. Me hizo recordar a aquel hombre cuando su hijo le había pedido la herencia, ¿no? Él había muerto y ahora vive. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Mi hija vino y la abracé, la besé. Ella no comprendía lo que estaba sucediendo, porque en su inocencia, ella estaba en lo suyo, pero no se daba cuenta que es lo que sucede con muchos muchachos, que tenemos que enseñarle eso, de que ellos puedan comprender de que su padre se angustia. Y por esa razón yo marqué pauta con cada uno de ellos acerca de lo que es comunicación directa. Comunicación directa, porque a veces se le pasa por alto y le pregunto, ¿qué pasó contigo, hija? ¿Dónde te quedaste? No, papi, lo que pasé por cerca de la iglesia. Había una iglesia bien grandotota ahí, en el camino, en el pasar, y ella vio la actividad muy buena allí con el Señor. Estaban muy gozosos, muy fuegosos allí los hermanos, y ella decidió ir allá. Decidió quedarse en la casa del Señor para alabar al Señor, para glorificar al Señor. Se pueden imaginar, ¿no? ¡Wow! Yo, mira, en los brazos de papá. Allí estaba mi hija, en los brazos de papá. Allí están todos nuestros hijos en los brazos de papá. Porque nosotros hemos decidido creerle al Señor. Y así lo ha dicho el Señor, que ni siquiera un pelo de nuestra cabeza perecerá. Solo que nosotros tenemos que mantener nuestra fe en el Señor. Debemos mantener nuestra fuerte confianza en Él. Todo lo que nosotros tenemos en sus manos está. Y el Señor los va llevando, el Señor los va guiando, el Señor es el que los va dirigiendo. Solo que nosotros nos queda poner nuestra confianza plena en el Señor. Señor, en tu mano estoy. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es eso. Poner en las manos del Señor. Le dije a mi hija, por favor, hija, a la próxima, busca un teléfono, llámame. Grábate mi número. Y se lo grabó. Llámame a mí, a tu mamá. Dinos dónde está, y así estaremos quietos. Y ahí lo mantienen todo a ella. Y mis hijos también, donde se encuentran, me llaman, papi, estoy aquí, mami, estoy aquí. Es lo importante de mantener una comunicación. Y así tenemos que estar nosotros cada día con el Señor, independientemente que el Señor conoce nuestra situación. Independientemente que el Señor sabe lo que está, porque muchas veces somos así. Muchas veces somos así. Nosotros decimos que es que el Señor todo lo ve. Y el Señor sabe todo lo que me suceda. Y nos limitamos a hablar y contarles nuestros problemas detalladamente con nuestro amigo. Detalladamente. Tenemos que volvernos así a Él, a esa intimidad con Dios. Y levantarnos en la mañana y abrazarnos a Él. Wow, ¿cómo está, Señor? Buenos días. Wow, Señor, me levanté un poquito tarde, pero te doy gracias, Señor, porque tú estuviste cuidándome mientras dormía. No se nos percata a nosotros eso, pensar eso. Que mientras nosotros estamos durmiendo, Él está allí a nuestro lado, viéndonos, cuidándonos, para que nada mal nos suceda. Allí está pendiente de nosotros. Allí está donde Él, juntamente con los ángeles, le dice, mira, ven acá tú, Rubén, háblame acerca de Alene. ¿Cómo está ella? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué es lo que ella requiere? Ella habló de mí. Ella me llamó. Ella está leyendo la Biblia. Está orando. Me está buscando. Háblame de Amparo. Dime cómo se encuentra. Y así sucesivamente con cada uno de nosotros. Como en aquel momento, en aquel espacio cuando Job y el Señor se deleitó, diciéndole
al enemigo, al adversario, mandinga, al diablo, que el Señor lo reprenda. ¿No te has dado cuenta de mi siervo Job dándose ese cachet, papá Dios, del siervo Job? Porque el diablo le decía a él: yo vengo de la tierra de merodear por ella, de andar por ella. Ando, tú sabes, relajado por allí, viendo, para ver, pasándole lista al personal. ¿Y qué? ¿Y no te diste cuenta de mi siervo Job? No hay uno como él, temeroso de Dios, dándose ese caché, papá Dios. Papá Dios dándose ese caché de sus hijos. Mira cómo me buscan mis siervos, cómo me buscan mis siervas, cómo me anhelan, porque me aman y yo lo amo. Porque recuerdas que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y este amor es eterno. Este amor es eterno. Porque ¿quién nos va a apartar del amor de Dios? Nada ni nadie, hermano. Nada ni nadie puede apartarnos a nosotros del amor de Dios. Muchos se descarrían, porque yo me descarrié. Pero les digo que jamás el amor de Dios se pudo apartar de mi corazón. Es como algo que te agarró aquí el corazón y no te va a soltar. No te va a soltar. Y es una cosa que te perjudica más aquí, en la cabecita. Cuando estamos allá, sabiendo que no nos corresponde estar allá porque ya renunciamos en un primer momento a aquel lugar donde nosotros decidimos volver. Y sabiendo que la casa me quedaba allí cerca. Y entonces, ¿qué hago aquí cuando debo estar allá? Estoy perdiendo mi día a día, estoy perdiendo mis horas. Yo tengo que estar ahí en la casa de mi papá, no tengo que estar acá afuera. Y eso sucede cuando el amor de Dios te agarra tu corazón, tu pecho, dentro de ti. Y Él no te va a soltar, créelo. No te va a soltar. No te va a soltar. Porque te ama, entrañablemente te ama Dios. Y entonces así, nosotros, como volviendo nuevamente al tema acerca de los niños, tenemos que dejar toda superstición. Tenemos que dejar todas esas malas costumbres que hemos podido aprender en este planeta. Vaciar el vaso. Vacía ese vaso del que yo pienso, del que yo me imagino, del que vacía tu vaso para lo nuevo de Dios, en que ciegamente tienes que confiar en el Señor. Señor, si esto te place, así se hará. Si tú vas conmigo, Señor amado, todo me irá bien. Saldré, Señor, confiando de que voy a conseguir lo que voy a buscar, porque tú me vas a acompañar, porque ya tú estás adelante, Señor. Voy a irme a reunir con el jefe o con el patrón. Señor amado, sé tú el que esté allí tomando el control de la reunión y de las palabras que vaya a salir por mi boca. Seas tú, Señor, el que la haya seleccionado. Sé tú el que trate con el jefe. Quítale ese corazón de piedra, pon un corazón de carne, rompe las cadenas. Señor, glorifícate. Y uno va preparando el terreno. Es tu amigo, es mi amigo. Y tenemos que hablar con nuestro amigo así. Junto con él, Señor, vamos aquí, vamos allá. Dios mío, acompáñame que vamos a salir, vamos un momentico allá. Señor, guíame, Señor, aquí estoy. Señor, contigo estamos finos. Y es así, hermano. Es así. Muchas veces nosotros nos refugiamos en el Señor, pero es cuando ya estamos ya casi aquí de ahogarnos, de asfixiarnos. Ya cuando ya quedamos casi sin aliento, es que vamos a donde está el Señor. Es que nos acordamos que Dios existe. Y no debería ser así. No debería ser así. Porque el pasaje que hemos leído en el capítulo 14 del libro de Mateo nos dice que el apóstol Pedro se estaba hundiendo. Cuando él siente que se va a hundir, ayúdame, Señor, que estoy muriendo, me estoy pereciendo. Él no esperó hundirse allí y pasar un rato debajo del agua y con el pensamiento te fallé, Señor, perdóname, Dios. Si te place, Señor, ayúdame. No, ayúdame, ven acá, que tú estás aquí. Ahí inmediatamente el Señor estaba cerca de él. Sálvame que perezca, Señor.
¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste también que íbamos, vale? Te vi cuando brincaste sobre esa de la barca, brincaste aquí, Pedro, cómo corrías hacia donde estaba yo. ¡Wow! Eso fue fascinante verte a ti hacerlo, porque ya yo estoy acostumbrado a eso. Pero ¿por qué dudaste, Pedro? ¿Por qué dudaste? ¿Ustedes pueden imaginarse a Pedro en la noche, al día siguiente? ¿Pueden imaginarse a los apóstoles cómo observaban a Pedro? Pero, ven acá, Pedro, hablando como amigo. ¿Y cómo sentiste esa playa? ¿Cómo la sentiste, Pedro? Ay, te viste fantástico. Es más, te viste de foto. No nos dio tiempo a nosotros sacar el celular para tomarnos una selfie contigo caminando sobre las aguas, Pedro. Ustedes pueden imaginarse las preguntas que le hacían. Y Pedro, ¿viste? Caminé, yo caminé, no importa, casi me hundo, pero estaba el Señor allí, pero yo caminé por allí y me di ese lujo. Pueden imaginarse, el Señor permite que tú y yo, a veces, esos son hazañas muchas veces que nosotros logramos en fe y pasemos por allí, por esa etapa. El Señor a veces nos permite a nosotros darnos ese lujito, ¿verdad? Pero es porque tú y yo creemos en el Señor verdadero. Y ese Dios verdadero obra como Él quiere, pero obra como bendito. No lo pudo sacar. De repente, porque como estaba lloviendo, se podía mojar, pastor. Entonces, sucede. En una ocasión estaba una conferencia, había una reunión, una conferencia de pastores, ministros, allí gente fuerte en el Señor. Y cada uno expresaba acerca de lo que es en el Señor. Y decían, yo tengo un doctorado, yo no sé qué cosa en teología. El Señor me ha permitido ir a diferentes países y el Señor me ha permitido a mí conocer y predicar a las presidentes, a gobernadores. Y ahí cada quien se expresaba, comenzaba a pasearse con relación al trayecto que llevaba en el Señor. Pero hubo una sierva que le tocó representar su estado, le tocó representar allí el lugar donde ella habitaba, la iglesia en la cual ella pastoreaba, y ella humildemente llegó al estrado, llegó allí al púlpito y comenzó a hablar y decir, bueno, realmente no llegué a tener ese gran intelecto de subir de ese nivel doctoral de lo que es la teología. No he tenido en sí ese privilegio de viajar a muchos países porque a veces, no sé, la responsabilidad, tengo mucho que hacer, pero yo tengo algo del Señor. El Señor me ha dado el privilegio de levantar una gran cantidad de muertos, hermano. Orar por muertos y levantarse. Una gran cantidad de muertos. ¿Sabes lo que hicieron los doctores de teología y aquella gente que viajaban por distintas partes y que le predicaban al presidente? Corrieron hacia esa hermana para que oraran por ellos, para que por medio de esa oración Dios pudiera transmitirle a ellos esa unción. Pues, o sea, me hubiese dado gusto de estar allí y firmar esa parte. Eso lo escuché, pero lo estaba contando un líder de teología, el pastor, doctor en teología. Él estaba contando eso y todos corrimos hacia esa hermana, nos lanzamos encima para que orara por cada uno de nosotros, nos transmitiera a nosotros esa unción que ella tenía. ¿Te puedes imaginar a esa hermana dándose ese lujo? ¡Wow! Y ese es nuestro Señor. A Pedro le dio ese privilegio. Claro, él mismo tomó esa trayectoria de que yo voy. Inmediatamente se lanza el agua, pero caminando por ahí. Pero caminé un ratico, pero caminé. Caminé de ida y también de regreso, acompañado por el Señor, pero caminé. Caminé. Y así es lo que el Señor quiere que nosotros
Nosotros estamos aprendiendo. Cada día aprendemos algo nuevo. Nosotros aprendemos todos los días algo nuevo, porque cada día son nuevos. Nuevas son las mañanas. El día de mañana yo no lo he vivido, hermano. Ni siquiera he vivido la noche de hoy. Y esto es nuevo para mí. Cada día es nuevo. Son cosas nuevas que el Señor va preparando. Y entonces, de lo viejo, agarro ejemplos para vivir lo nuevo. No los malos ejemplos, los buenos. Solamente al saber que la mano poderosa de Dios estará siempre conmigo. Con eso me basta y me sobra. Que su compañía, que su respaldo, que el Señor ha prometido estar conmigo, con mi familia. Con eso me basta y me sobra de que no estoy solo en este camino. Que no estoy solo en este planeta. Que Él estará conmigo, Él me va a acompañar. No importa el que me juzgue, el que hable de mí, el que me tire, los lugares que yo, lo que suceda, lo que pase. No importa, Él está conmigo. Muchas veces en enfermedad, en angustia, en desesperación, Él está conmigo. El Señor me ha levantado de situaciones difíciles, Él está conmigo. Él está conmigo, está con usted, está con cada uno de nosotros. Gracias, hermana Elizabeth, que el Señor le multiplique. Ya le bajo, hermana Amparo. El Señor le multiplique, gloria a Dios. El Señor está con cada uno de nosotros. Él estará ahí, siempre estará ahí. Y una de las cosas que ya le he contado, pero es algo muchas veces que es necesario que la contemos. Es que yo estaba prácticamente muerto. A mí me dieron por muerto. Yo fui un desahuciado médico. Y suena fácil, pero no lo es. Por esa razón yo digo, ¿ya qué me puede dar a mí, hermano? ¿Qué me puede suceder? De que vaya a morir, para eso nacimos. Bueno, ese es un dicho que dice, ¿no? Que para eso nacimos para morir. Pero el Señor nos muestra algo más allá, una vida eterna, que es mi esperanza. Es mi esperanza. Es nuestra esperanza. Una vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿de qué vamos a morir? Bueno, es que de que nos toca, nos toca. Pero es necesario muchas veces que estas cosas sucedan para que lo corruptible se convierta en incorruptible y juntamente con el Señor reinemos por la eternidad. Pero me sucedió de la nada. Caí en una cama y comencé a ver cosas feas y grité, papá, mamá. Y luego me llevan al hospital y el médico inmediatamente le da la respuesta a mi madre. Él no llega hasta mañana. Mi madre le dice, el doctor le dice, ¿y qué tiempo le queda? De repente, hasta mañana al mediodía, y te doy mucho. Y te doy mucho. De repente mañana hasta el mediodía. Yo escuchaba todo eso, hermano. A mí me colocaron en un lugar de vidrio. Estaba preso en el hospital allí. En un lugar de vidrio. Yo como que si fuese Michael Jackson, que estaba allí rodeado de vidrio allí. Y el aire que estaba muy fuerte. Era un aire solamente para mí ahí. Muy fuerte. Yo ahora sí, pues, donde me toca cantar a mí ahora que esto me llevan a mí en esta cápsula. Y el doctor a través de ese vidrio allá, no sé, pero es que las palabras yo solamente las veía y era algo, como sé, era como un sentido más que yo tenía, que solamente veía y sabía qué decían. Sabía qué decían por las palabras y yo escuchaba todo, o sea, por labio, todo lo que decían. Y el médico así le decía a mi mamá. Y mi mamá trataba de consolarse porque escuchaba a mi abuela, escuchaba a mi tía que estaban allá. Y ellas mismas, fíjense, ellos trataban de no darme la noticia a mí, trataban de disimular el parte. Y yo sabía todo lo que estaba sucediendo. Y el doctor le decía, traten de no hacer que él entre en shock
para que no le suceda ahorita, pues para que le dé chance para mañana. Por lo menos para mañana, para que tengan chance de oportunidad de hacer los preparativos, de pasar las tarjetas de invitación para el velorio. Y veía que cómo disimulaba mi abuela no aguantaba, no contenía el llanto, y mi tía le decía, pero por favor, mamá, sal un poco hacia allá afuera y trata de llorar, y luego cuando estés más calmada vienes para que lo veas y te despidas de él. Y le digo algo, mi tía, que Dios la tenga la gloria, era muy, yo le llamo alcahueta, porque ella no nada. Cuando ella entró, porque era la más fuerte que había allí, ella entró a la habitación e inmediatamente se echó a mi lado y me abrazó y me empezó a besar. Y yo le dije, tía, dime la verdad, ya estoy frito, ¿no? Y ella me decía, no te puedo ocultar. Y ella me contaba todo, pero confía en Dios, hijo. Me decía, confía en Dios, que Dios es el que tiene la última respuesta. Así decía mi tía. Dios tiene la última respuesta. Y mi mamá me cuenta, porque esa parte sí no la escuché, que ella tuvo un altercado con el doctor. Porque el doctor le dijo a mi mamá, este niño no pasa de mañana, este niño ya está prácticamente frito, ¿no? Ya tiene los preparativos, ya el doctor como si hubiese hablado con Papá Dios, y ya Papá Dios le había mandado ya el pasaporte de que me iba a enviar a mí para allá de buena vez. Entonces mi mamá le dice, no, pues usted está equivocado, doctor, yo quiero que usted me suba a mi hijo para piso. De piso es que le dan de alta, ahí está el pastor que trabaja también con el médico. En la parte de emergencia, no, en el piso, cuando subes a piso, de allí es que te pueden dar de alta. Mientras tanto, estás en emergencia, estás a un paso del cielo o perderse allí. Y cuando mi mamá se aferra a esta palabra y le dice, yo confío y creo en un Dios todopoderoso, así que usted me sube a mi hijo a piso, porque mañana me lo llevo, y me lo llevo vivo, no como dice usted, que me lo voy a llevar muerto, que haga preparativos y nada, me lo llevo vivo. Así fue. El doctor le dice a mi mamá, usted cree, yo creo que usted no escuchó, yo soy el doctor, soy el que tengo la preparación, y le digo que ese muchacho ya no pasa, ya ese niño está prácticamente contaminado completo, ya ese niño no puede. Pero mi mamá estuvo insistiendo, es mi hijo, y yo te estoy diciendo que lo pases a piso. ¿Qué pasa? A mí me sacaron de allí, le estoy diciendo que yo parecía Michael Jackson, forrado allí, todo. Iba ya directamente a la luna, será, porque entonces me sacan de allí y me suben a piso. En piso quitaron a todos los que estaban allí, ellos sacaron, fulmigaron, hicieron todo ese piso, un salón bien grande, hermano, solamente que para mí. O sea, imagínense, ahí sí me sentí mal, porque decía, oye, con nadie que yo pueda conversar, nadie que yo pueda hablar. Y entonces yo les pedí que me pusiesen cerca de la ventana, que yo ahí por lo menos veía más lejos. Y me recuerdo que yo cantaba y decía, unas canciones que siempre cantaba en el Señor, y siempre me gustó entonar esta palabra. Más allá del universo hay un sol maravilloso, es el sol de justicia, es también mi Jesús. Y el médico esperaba era que me quebrara la pata allí. Mi mamá esperando en el milagro del Señor. Obrar por fe. Ella puso la fe por obra. Dijo, súbeme a mi hijo a piso, pues mañana me lo llevaré. Subieron a su hijo a piso. A mí me inyectaban demasiado. Yo estaba ya aturdido de tanta inyección. A las 12 de la noche siento cuando llegan las rueditas del misterio, porque esa ruedita, el carrito donde llevan las inyecciones, las vacunas, ellas como que nunca le echan aceite. Ellas siempre tienen que gritar. Las rueditas del misterio. Eran las 12 de la noche. Todo callado, todo calmado, y las únicas que se escuchaban eran ellas. Las rueditas del misterio. Y llegaba, ay, ahí viene la vacuna mía.
Y cuando llegó a mi habitación, yo ni quería ver, hermano, esa ruedita del misterio. Era un doctor que estaba allí. Y entonces me dice, hola campeón, ¿cómo estás? Imagínense la pregunta, me voy mañana, según el doctor. Y entonces me dice que cómo estás. No, yo aquí acostado. Y él me sacó el historial, se dio cuenta del historial y se fijó de que lo que yo tenía. Y él comenzó a chequearme y con una paleta saca la lengua y abre la boca y dice, y lo hizo como 2 veces en esa parte. Y él me dijo, tú estás bien. Yo estaba esperando, era la inyección, hermano. Yo ni siquiera estaba muy enfocado en las palabras que él me decía, ni nada que ver. Yo era esperando la inyección porque ya me tenían aturdido con tanta inyectadora, hermano. ¡Wow! Y entonces él me dijo, tú estás bien. Tú estás bien, campeón. Tomó el historial, lo firmó y se fue. Al día siguiente, hermano, tenía la rueda de prensa. Había muchos doctores, muchos médicos. Allí no sabían qué había sucedido conmigo. Yo estaba sano. Un ángel había aparecido, hermano. Un ángel me había aparecido. Fue un ángel porque ningún doctor llega a chequear a inyectarte. Los doctores no te inyectan. Quien te inyecta son los enfermeros, las enfermeras. Y él era un doctor, estaba vestido un doctor. Fue el que me visitó allí. Y él me chequeó, me dijo que estaba bien y listo, un ángel. Y estuvo hablando conmigo allí. Se puede imaginar la alegría de mi mamá. Mi mamá llegó, me abrazó y ay, mire, se quitó todo ese poco de gente de allí, había mucha gente. Y entonces me abrazó. Ahora que no querían estar conmigo porque cuando ellos me suben a piso me dejaron solo, ahora querían todo el mundo estar ahí cerca de mí. Y entonces mi mamá me abrazó y eso fue algo maravilloso. Y aquí estoy, hermano. Por lo tanto, cuántas cosas. Mira, el Señor, yo pasé por un COVID, casi me asfixiaba y wow, y salí a caminar. Sí, pues sí entra uno en un momento de desesperación, de angustia, porque cuando te va faltando el aire, porque a mí me estaba faltando el aire, me quedaba sin aire, no tenía aire, no podía ni hablar. Y entonces, wow, entraba un poquito, porque eso es angustioso, esa parte de ese paso de la vida a la muerte, ese momento, no es tan sencillo. Pero sucede que, bueno, aquí estoy. Yo decía, bueno, Señor, si es tu voluntad de que me lleva, listo, ya está bueno, me lleva, pero no fue así, aquí estoy. Nuevamente me pegó, esta es una enfermedad fuerte. Decían que era eso mismo, el COVID también, es fuerte, durísimo, dentro de mí. Yo, bueno, gloria a Dios, es la voluntad del Señor de que me vaya, me voy, hermano. Me voy. Si nosotros estamos aquí, estamos de pasadita. Estamos de pasadita y por eso les invito a aprovechar el día a día, de hacer algo, de hacer una buena labor, de ayudar a alguien, de estar bien, de ofrecer amor, cariño, afecto. Disfruta con tu familia, disfruta. No pelees tanto. No sé a quién le están hablando. Hay gente que se dedican a un solo tema, a una sola discusión y por todo discute. No, hermano, vive la vida, disfruta el espacio, el momento, apoya, ayuda, cree en el Señor, mantente en fe, lee la Biblia, ora. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Extender el Evangelio, llevar la palabra, predicar y mantener la fe, la fuerte confianza en el Señor. Creer que Dios lo va a hacer. No pongas en duda que el Señor lo que dijo, Él lo hará. Así que bueno, esta es parte de mi testimonio, esperando de que le sirva de ayuda de algo a cada uno. No sé por cuál momento estás pasando, pero así como Dios lo hizo conmigo, también contigo lo hará. Dios suplirá todas nuestras necesidades conforme a su riqueza en gloria. Necesitas alimento, Él te va a suplir. Pon tu confianza en Él, no en el hombre. Dile, Señor, tú proveerás. Salmos 23, léelo completo allí. Jehová mi pastor, nada me faltará.
En lugares delicados pasto, Él me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén y amén. Gloria a Dios. Así que bueno, que Dios me lo bendiga, Dios le guarde. Vamos a movernos ahorita a la casa del pastor Luis Rivera. Él nos dará señal ahorita de que está ya activo. Mientras tanto, queridas hermanas, queridos hermanos, les agradezco por estar aquí. Vamos a mantenernos en la vigilia. Vamos allí, ahí ese lugar. Nos tiene preparado allí el pastor Luis, donde vamos todos agradecidos del Señor a finalizar esta etapa de la vigilia.